¿Quién era Jonat? No solo el hijo del rey Saúl, sino un príncipe que eligió la lealtad y el sacrificio por encima de su propia herencia. Su vida estuvo marcada por decisiones que desafiaron las expectativas de su tiempo, dejando un legado que trasciende las páginas de la Biblia. Desde su amistad inquebrantable con David hasta su trágico final en batalla, su historia nos invita a reflexionar sobre el verdadero significado de la traición, la lealtad y el destino. Jonatán, hijo del poderoso rey Saúl, fue un joven lleno de valentía y propósito. Imagínate crecer bajo la sombra de un padre tan imponente, con el destino marcado como heredero al trono. Sin embargo, a pesar de su posición privilegiada, Jonatán tenía una humildad que inspiraba. Su nombre, que significa llave ha dado, refleja a un hombre consciente de que cada paso en su vida era guiado por la mano de Dios. ¿No te suena familiar el peso de cumplir con un legado? Su lealtad era su mayor virtud, especialmente en su amistad con David, un humilde pastor que se convirtió en el mayor rival político de Saúl. ¿Traición? Para nada. A pesar de las circunstancias, Jonatán veía algo más grande en David, algo que trascendía el conflicto. Mientras Saúl lo consideraba un enemigo, Jonatán reconocía en él a alguien elegido por Dios. Ahora dime, ¿cómo reaccionarías si estuvieras en medio de una situación tan compleja? Esta decisión no fue sencilla. Jonatán caminaba una línea delgada entre la lealtad a su familia y el sacrificio personal. Aún así, siempre mantuvo su integridad, incluso cuando todo a su alrededor parecía desmoronarse. Como heredero al trono, el peso de la herencia sobre sus hombros era inmenso, pero nunca permitió que eso nublara su juicio. En ese frágil equilibrio, quizá podamos vislumbrar ya el inicio de una historia épica por venir. Jonatán no solo era un príncipe, era un verdadero guerrero en el campo de batalla. Uno de esos líderes que no solo dan órdenes, sino que inspiran con su ejemplo. En 1 Samuel 14, nos encontramos con una hazaña increíble. Jonatán, acompañado únicamente de su escudero, enfrentó y derrotó a una guarnición filistea. ¿Te imaginas el nivel de valentía? Esto no fue simplemente una victoria militar, fue una demostración de confianza absoluta en el destino que Dios había trazado. El sacrificio era parte de su esencia. Jonatán sabía que las decisiones estratégicas a menudo requerían arriesgarlo todo, incluso su vida. Pero, ¿qué capacidad de liderazgo? Sus soldados no solo lo seguían, lo admiraban profundamente. No era uno de esos líderes que solo piensan en su propio beneficio, su herencia no era el trono, sino el respeto de su pueblo. En ese entonces, la lealtad de un líder podía significar la diferencia entre la victoria y la derrota. Sin embargo, su éxito no estuvo exento de complicaciones. Imagínate casi perder la vida a manos de tu propio padre por romper, sin saberlo, un voto de ayuno impuesto al ejército. Vaya ironía. Pero aquí es donde su carácter brilla aún más. Jonatán no dejó que ese momento lo definiera, al contrario, lo usó para reforzar su papel como líder y guerrero. Y ahí, en medio de la tensión, se empieza a tejer el hilo hacia una historia que solo se vuelve más fascinante. Jonatán era un hombre que entendía su propósito más allá de títulos y riquezas. Cuando conoció a David, vio en él algo especial, algo que iba más allá de la simple rivalidad política que su padre, Saúl, insistía en fomentar. Fue entonces cuando Jonatán tomó una decisión que sorprendió a muchos, entregarle a David su capa y su armadura. Este gesto no solo era un acto de lealtad, sino también de sacrificio, demostrando que su destino estaba entrelazado con el de su amigo. La amistad entre Jonatán y David era extraordinaria, el tipo de relación que rara vez se encuentra. ¿Cuántos estarían dispuestos a ceder su herencia para respaldar a otro? Jonatán lo hizo con gracia y valentía, reconociendo que el destino de David era liderar Israel. Este pacto no solo fue un acuerdo entre amigos, fue un compromiso con Dios. Jonatán sabía que apoyar a David significaba caminar contra la corriente, pero también entendía que el sacrificio era parte del llamado divino. Aún así, este acto de lealtad no estuvo exento de desafíos. La presión de Saúl para que Jonatán traicionara a David era inmensa. Pero Jonatán, firme en su propósito, actuó como un mediador, intentando mantener la paz entre su padre y su mejor amigo.
Este equilibrio frágil no era solo político, sino profundamente emocional. Y, aunque parecía que la traición podía surgir en cualquier momento, la lealtad de Jonatán permaneció intacta. Este vínculo de confianza nos lleva hacia un desenlace inevitablemente trágico. El destino de Jonatán tomó un giro trágico, pero también heroico. Murió al lado de su padre, Saúl, en la batalla contra los filisteos en el monte Gilboa. ¿Te imaginas el sacrificio que implica estar con tu familia hasta el final, incluso en medio del caos de una guerra? Jonatán no era solo un líder, era un hombre de principios que, incluso en la muerte, mostró una lealtad inquebrantable hacia su padre y su nación. Tras la tragedia, la promesa que Jonatán había hecho con David tomó vida de una manera profundamente conmovedora. David, a pesar de haber perdido a su amigo más cercano, no olvidó el pacto entre ellos. Buscó a Mefiboset, el hijo de Jonatán, un joven marcado por las dificultades de la vida. ¿Quién hubiera pensado que el hijo de un enemigo político sería recibido con tanto amor y honor? Pero así era la fuerza de esa amistad, más allá de la política y la herencia. Cuidar a Mefiboset fue más que un acto de bondad, fue la forma en que David mostró que la lealtad trasciende incluso la muerte. En cada decisión, David reflejaba el impacto que Jonatán había tenido en su vida. El sacrificio de Jonatán no fue en vano, porque su legado vivió a través de la compasión y justicia que David mostró hacia su familia. Y ahí, en medio de esta historia, se entrelazan los hilos de destino, herencia y lealtad, dejando una lección imborrable. Mefiboset, el hijo de Jonatán, creció lejos de la corte, en Lodebar, un lugar sencillo y distante de las glorias reales. La vida del joven estaba marcada por la humildad y las dificultades, especialmente por su discapacidad física, que lo hacía depender de otros para las tareas más básicas. Aún así, Mefiboset llevaba consigo la memoria de un legado mayor, aunque distante y casi olvidado. ¿Alguna vez te has sentido fuera de lugar, viviendo lejos de lo que crees que es tu destino? Un día, todo cambió. El rey David, recordando su promesa a Jonatán, envió a buscar a Mefiboset. Imagínate el impacto, un hombre acostumbrado a la humildad siendo llamado a la presencia del rey. Mefiboset se presentó con reverencia, temeroso de lo que el destino le deparaba. Pero, en lugar de juicio, encontró gracia. David no solo le devolvió las tierras de Saúl, sino que lo invitó a comer en su mesa como uno de sus hijos. ¿Puedes imaginar esa mezcla de incredulidad y gratitud? Este acto de bondad trascendió el simbolismo. David no solo estaba cumpliendo una promesa, sino redefiniendo lo que significa el legado. Mefiboset, aunque físicamente limitado, fue restaurado a una posición de dignidad y honor. Es un recordatorio poderoso de que no importa cuán rotos o distantes nos sintamos, siempre puede haber un lugar para nosotros en una mesa mayor. Y es aquí donde vemos cómo la lealtad y el sacrificio de Jonatán continuaron viviendo a través de la gracia de David. ¿Y tú, cómo eliges vivir tu legado? La historia de Jonat nos enseña que la verdadera grandeza no radica en el poder, sino en las decisiones valientes que reflejan nuestra fe y valores. ¿Estás dispuesto a sacrificarte por lo que realmente importa? Reflexiona sobre esto y únete a nuestra comunidad. Suscríbete al canal, activa las notificaciones y acompáñanos en este viaje para descubrir más historias que transforman vidas y nos acercan al propósito divino.